Introducción. Las partículas en suspensión dispersan la luz, de esta forma decreciendo la actividad fotosintética en plantas y algas, que contribuyen a bajar la concentración de oxígeno. Como consecuencia de la sedimentación de las partículas en el fondo, los lagos poco profundos se colmotan más rápido, los huesos de peces y las larvas de los insectos son cubiertas y sofocadas, las agallas de los peces se tupen o dañan. El principal impacto de una turbidez es meramente estético. A nadie le gusta el aspecto de agua sucia, pero además es esencial eliminar la turbidez para desinfectar efectivamente el agua que se desea ser bebida. Esto añade costes extra para el tratamiento de aguas superficiales. Las partículas suspendidas también ayudan a la adición de metales pesados y muchos otros compuestos orgánicos tóxicos y pesticidas. La turbidez es la dificultad del agua para transmitir la luz debido a materiales insolubles en suspensión, coloidales o, no, o muy finos, que se presentan principalmente en aguas superficiales. Son muy difíciles de decantar y filtrar y pueden dar lugar a la formación de depósitos en las condiciones de agua, equipos de proceso, etcétera. Además, interfiere con la mayoría de los procesos a que se pueda destinar el agua. La turbidez nos da una noción de apariencia del agua sí, y sirve para una idea acerca de la eficiencia de su tratamiento. Objetivo: determinar las dosis más efectivas y recomendadas para coagulantes y floculantes. Comprender el proceso de los tratamientos de remoción de los sólidos suspendidos en agua. Materiales: 2 vasos de precipitado de 100 mililitros, 2 vasos de precipitado de 1 litro, una piseta, un agitador magnético de preferencia de 5 centímetros, una probeta de 1 litro, un vidrio de reloj y una espátula. Metodología: prueba de jarras. Es un procedimiento que se utiliza en los laboratorios para determinar las condiciones de operación óptimas generalmente para el tratamiento de aguas. La prueba de jarras permite ajustar el pH, hacer variaciones en las dosis de las diferentes sustancias químicas que se añaden a la muestra y alternar velocidades de mezclado. Metodología: prueba en jarra. En un vaso de precipitado de 1 litro se agrega la muestra, se agita. Posteriormente se checa el pH con ayuda del potenciómetro. Posterior a eso, se toman 5 vasos de muestra y se añaden coagulantes. En la muestra 1 se agregará 0,2 gramos sobre litro. En la muestra 2, 0,5 gramos sobre litro. En la muestra 3, 1 gramo sobre litro. En la muestra 4, 1,5 gramos sobre litro. Y en la muestra 5, 2 gramos sobre litro. Posterior a eso, se coloca sobre la parrilla y se pone a 100 revoluciones por minuto. Posterior a eso, se deja a 100 revoluciones por minuto durante 1 minuto. Después a 40 revoluciones por minuto durante 15 minutos. Posterior a eso, se deja reposar durante 30 minutos y se realizan las observaciones. Una vez que haya pasado el tiempo, se checa el pH con ayuda del potenciómetro. Estos pasos se repiten con cada una de las muestras. Resultados. Aquí se muestran los resultados obtenidos en la prueba de jarras que se realizó en aguas residuales provenientes de la industria de conservación de verduras. Tenemos turbidez, análisis y duplicado, promedio, porcentaje de remoción, pH y promedio. En el primer caso, el análisis y duplicado es de 2,38 y el duplicado de 2,46, con un promedio de 2,42, un pH de 7,65 y 7,72, con un promedio de 7,69. Para 0,2 gramos por litro de sulfato de aluminio, tenemos en el análisis
147 y el duplicado de 182 con un promedio de 184.5. El porcentaje de remoción fue de 23.7603. El pH para el primero de 7.81 y en el duplicado de 7.86 con un promedio de 7.84. Para 0.5 gramos por litro de sulfato de aluminio, tenemos que el primer análisis fue de 43 y en el duplicado de 48, con un promedio de 45.5, con un porcentaje de remoción del 81.1983. Sus pHs fueron de 7.81 y 7.86, teniendo un promedio de 7.84. Un gramo por litro de sulfato de aluminio fue en el primer análisis de 19 y en el duplicado de 22, con un promedio de 20.5, con un porcentaje de remoción del 91.5289%. Sus pH fueron de 9.51 y 9.57, con un promedio de 9.54. El pH para el, para el 1.5 gramos por litro de sulfato de aluminio tenemos 150 y 158 en el duplicado, obteniendo el promedio de 154, con un porcentaje de remoción de 36.3636%. Sus pHs fueron de 8.41 y 8.35, teniendo así un promedio de 8.38. 2 gramos por litro de sulfato de aluminio. En el primer análisis fue de 166 y en el duplicado de 178, así teniendo un promedio de 170. El porcentaje de remoción fue de 29.7520, teniendo unos pH de 7.81 y 7.82, obteniendo el promedio de los dos nos da un promedio de 7.84. Discusión. Nos enfocaremos en la turbidez que se registra después del proceso efectuado, ya que en la jarra número 4 se presentaron mejores datos, obteniendo 20.5 de turbidez en promedio. Se debe a que las partículas que se formaron fueron de mayor tamaño y se depositaron con mayor rapidez en el fondo del recipiente. Esto lo explica Juan David Velasco Estupiñán en su informe de laboratorio Ensayo de jarras, ya que él obtuvo un valor menor al de las pruebas, demostrando que no es necesario una gran adición de sulfato de aluminio y en donde también explica por qué es un buen compuesto para este proceso, en donde la adición de esto hace posible que las partículas de arcilla se agrupen formando los flocos que al adquirir mayor masa se depositan en el fondo del recipiente mediante la sedimentación. Conclusión. La prueba de jarras es un método experimental donde la dosis óptima es determinada empíricamente dando los valores obtenidos arrojados, que lo que indica es la capacidad de precipitación de sólidos en el agua residual para posteriores tratamientos en una planta tratadora de agua residual. Después del tratamiento de coagulante, el pH de la muestra varía notoriamente. La prueba de las jarras son principalmente una simulación de las condiciones y procesos que toman lugar en la clarificación de agua residual en las plantas de tratamiento.